Oriente Medio ha sido históricamente una de las regiones más estratégicas y complejas del mundo, un mosaico de culturas, religiones e intereses geopolíticos en constante conflicto. Desde las luchas por el control de recursos como el petróleo y el agua, hasta las profundas divisiones sectarias y religiosas, los eventos en esta región han moldeado la política mundial durante décadas. Sin embargo, en los últimos años, las tensiones han alcanzado nuevos niveles, desencadenando conflictos que no solo afectan a los actores locales, sino que involucran directamente a las principales potencias globales. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. En este escenario, la cuestión nuclear iraní ha ocupado un lugar destacado en la agenda internacional. Las instalaciones nucleares en Fordo y Natanz son consideradas puntos neurálgicos del programa nuclear iraní, lo que las convierte en objetivos potenciales para ataques militares preventivos. Las potencias occidentales, lideradas por Estados Unidos e Israel, consideran que un Irán nuclearmente armado representaría una amenaza existencial no solo para Israel, sino también para la estabilidad de toda la región. Sin embargo, cualquier acción militar contra estas instalaciones podría desatar una cadena de reacciones impredecibles, desencadenando una crisis de alcance global. Paralelamente, la situación en Siria ha experimentado transformaciones radicales. Tras más de una década de guerra civil, el régimen de Bashar al-Assad ha enfrentado nuevos desafíos, incluyendo ataques por parte de fuerzas opositoras respaldadas por grupos islamistas como Hayat Tahrir al-Sham, HTS. Estos acontecimientos han alterado la estructura de poder en Siria y han reconfigurado las alianzas regionales. Mientras que actores como Rusia y China mantienen su respaldo al gobierno de Assad, países occidentales y aliados regionales buscan una transición política que garantice derechos y estabilidad en el país. El conflicto entre Israel y Hezbollah es otro componente central de esta compleja red de tensiones. La frontera sirio-libanesa se ha convertido en un punto crítico, con enfrentamientos diarios que incluyen bombardeos, ataques aéreos y operaciones terrestres. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, han intensificado sus acciones contra las infraestructuras militares de Hezbollah con el objetivo de debilitar su capacidad operativa y de disuasión. Por su parte, Hezbollah busca mantener su influencia política y militar en la región, lo que ha llevado a una escalada de violencia que pone en peligro los acuerdos de alto el fuego y amenaza con desestabilizar aún más el equilibrio regional. A nivel internacional, los eventos en Oriente Medio han provocado intensas reacciones diplomáticas. Estados Unidos, bajo la dirección del secretario de Estado Anthony Blinken, ha llevado a cabo reuniones con aliados en Jordania, Irak y otras naciones de la región para tratar de alcanzar un consenso sobre la reconstrucción política en Siria y la gestión de crisis como la de Gaza. La liberación de rehenes secuestrados por Hamás y las propuestas para el intercambio de prisioneros entre Israel y Palestina han sido puntos clave en estas negociaciones, pero los desacuerdos sobre los términos han retrasado el avance de los acuerdos. Además, la creciente influencia de actores no estatales, como Hamás y HTS, complica aún más el panorama. Estos grupos no solo representan una amenaza militar, sino que también plantean desafíos a la legitimidad de los gobiernos establecidos, generando divisiones internas y afectando la percepción pública en sus respectivas áreas de influencia. Las operaciones psicológicas y los ataques selectivos por parte de Israel buscan socavar la confianza de la población en estos grupos, mientras que los líderes militantes intentan proyectar una imagen de resistencia y fortaleza. En este contexto de incertidumbre, la transición política en Siria se presenta como un tema de especial importancia. La caída del régimen de Assad, facilitada por los avances de HTS, marca un punto de inflexión que podría redefinir el panorama geopolítico en Oriente Medio. Sin embargo, esta transición plantea preguntas cruciales sobre el futuro de las instituciones del Estado sirio, la protección de las minorías y la reconstrucción de una nación devastada por más de una década de guerra. Las negociaciones en curso, lideradas por Estados Unidos, Naciones Unidas y los principales actores regionales, buscan establecer un proceso político inclusivo que permita una transición pacífica.
Sin embargo, la desconfianza entre las partes involucradas, combinada con la falta de consenso sobre temas clave como la distribución de poder y el desarme de grupos armados, dificulta el avance hacia una solución sostenible. Por otro lado, la dimensión humanitaria de estos conflictos no puede ser ignorada. Millones de personas en Oriente Medio enfrentan una grave crisis humanitaria con acceso limitado a alimentos, agua y atención médica. Las organizaciones internacionales han intensificado sus esfuerzos para proporcionar ayuda, pero las dificultades logísticas y la falta de seguridad complican la entrega de asistencia en las áreas más afectadas. En resumen, Oriente Medio sigue siendo un epicentro de conflictos con repercusiones globales. Las tensiones entre Israel, Irán y los grupos armados como Hezbollah y Hamás, junto con los cambios políticos en Siria, conforman un panorama extremadamente volátil. Las acciones de los actores regionales y globales en los próximos meses serán cruciales para determinar si la región avanza hacia una mayor estabilidad o si se enfrenta a una nueva era de violencia y desestabilización. Esta introducción no solo contextualiza los acontecimientos recientes, sino que también subraya los múltiples niveles de impacto que tienen estos conflictos, desde la seguridad regional hasta las dinámicas políticas internacionales y las crisis humanitarias. Los delicados equilibrios en Oriente Próximo se ven significativamente afectados por los recientes acontecimientos en Siria, que están cambiando la dinámica del poder regional. Las fuerzas de las IDF están entrando en Siria con toda su fuerza como parte de la operación lanzada anoche. El ejército israelí se desplegó en puntos estratégicos de la zona tampón a lo largo de la frontera siria. Se dice que los nuevos ataques israelíes tienen como objetivo instalaciones militares sirias y búnkeres subterráneos de misiles. El monitor de guerra sirio informó que Israel lanzó una serie de ataques el sábado por la mañana contra instalaciones militares en Damasco y su campiña, incluidos depósitos de cohetes enterrados en las profundidades de las montañas. Los ataques fueron los últimos desde que los rebeldes derrocaron a Bashar al-Assad hace aproximadamente una semana. A principios de esta semana, Israel lanzó una operación de gran envergadura para destruir las capacidades militares estratégicas del ejército sirio, incluidas instalaciones de armas químicas, misiles, sistemas de defensa antiaérea y objetivos aéreos y navales, con el fin de evitar que cayeran en manos de elementos hostiles. Los primeros ataques del sábado parecían dirigidos a completar este empeño. Las FDI aún no han emitido ninguna declaración, pero a principios de semana se informó de que habían destruido aproximadamente el 80% de las capacidades militares de Siria y que continuarían sus actividades. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, OSDH, informó que los ataques israelíes destruyeron un instituto científico y otras instalaciones militares relacionadas en Bars, al norte de Damasco, y tuvieron como objetivo un aeródromo militar en el campo de la capital. Según el observatorio con sede en el Reino Unido y con fuentes en Siria, los ataques también se dirigieron a depósitos de misiles balísticos Scad y lanzaderas en la zona de Kalamon, así como a cohetes, depósitos y túneles bajo la montaña. El observatorio afirmó que varias rondas de ataques tuvieron como objetivo instalaciones militares pertenecientes a antiguas fuerzas del régimen, como parte del esfuerzo de destruir lo que queda de las capacidades del ejército sirio. Sin embargo, el OSDH, dirigido por una sola persona, ha sido acusado por analistas de la guerra siria de falsear información, inflar las cifras de bajas y fabricar datos al por mayor. El grupo también afirmó que los ataques aéreos israelíes del viernes tuvieron como objetivo una base de misiles en la cima del monte Qasun, en Damasco, así como un aeropuerto en la provincia meridional de Suida y laboratorios de defensa de investigación en Mas, en la provincia de Hama. El régimen de Assad, derrocado el domingo en un ataque sorpresa de las fuerzas de oposición, era aliado del régimen iraní y formaba parte del llamado eje de la resistencia contra Israel. Durante muchos años, Siria se utilizó como ruta de tránsito para las armas iraníes destinadas a organizaciones terroristas como Hezbollah, en Líbano. Israel firmó el mes pasado un inestable alto el fuego con Hezbollah. Sin embargo, le preocupaba que, tras la caída del régimen de Assad,
armas pertenecientes al antiguo ejército sirio pudieran caer en manos de fuerzas hostiles del país y de Hezbolá, apoyado por Irán en Líbano. El primer ministro Benjamín Netanyahu envió el martes un mensaje al nuevo régimen de Siria, liderado por grupos rebeldes vinculados a Al-Qaeda y otros grupos yihadistas, en el que decía que Israel trataría de establecer relaciones, pero no dudaría en atacar si se veía amenazado. Pocas horas después de que los rebeldes, liderados por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, tomaran Damasco, Israel entró en la zona tampón de los Altos del Golán, patrullada por Naciones Unidas. Esta medida desató la indignación internacional. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Israel afirma que no intervendrá en el conflicto sirio y que la toma de la zona tampón establecida en 1974 es una medida defensiva. Asimismo, aseguró al Consejo de Seguridad de la ONU que sus ataques aéreos continuarían durante días, pero insistió en que solo estaba tomando medidas limitadas y temporales para proteger su seguridad. Un portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo el jueves que estaba preocupado por la violación de la soberanía siria y los ataques israelíes en el país. Mientras tanto, el enviado de Siria ante la ONU pidió al Consejo de Seguridad que tomara medidas para instar a Israel a detener sus ataques en territorio sirio y retirarse de la zona tampón. En respuesta a los recientes acontecimientos en Siria, las FDI han reforzado su presencia militar en los Altos del Golán para garantizar la seguridad de la población local. Este despliegue incluye fuerzas de la 210 División y unidades de paracaidistas, ingenieros, infantería y blindados, estratégicamente situadas para proporcionar una defensa avanzada. El ministro de Defensa, Israel Katz, emitió órdenes urgentes para asegurar la zona tampón y establecer una zona de seguridad en el sur de Siria, libre de armas estratégicas pesadas y de infraestructura terrorista. La caída del régimen de Asad ha alterado tanto la política local como regional. Rusia e Irán, antiguos aliados de Asad, ven cómo su influencia se debilita, mientras que Israel aprovecha el vacío para debilitar a organizaciones chiíes como Hezbolá y eliminar la influencia de Irán en la región. Israel intensificó sus operaciones en Siria, alcanzando puntos estratégicos como centros logísticos de Hezbolá y posiciones iraníes. Además, logró neutralizar los sofisticados sistemas de defensa antiaérea de fabricación rusa, como el S-300 y el Panir S-1, logrando el control del espacio aéreo sirio por primera vez en medio siglo. La escalada de tensiones podría incitar a Irán a acelerar su programa nuclear, lo que Israel considera una amenaza directa. Ante este panorama, las fuerzas de defensa de Israel están revisando sus planes de operaciones aéreas y fortaleciendo su capacidad para responder a posibles amenazas nucleares. Se ha desarrollado un escenario para un ataque integral contra las instalaciones nucleares vitales de Irán, en particular Fordo y Natanz. Si estas instalaciones fueran destruidas, el programa nuclear iraní podría retrasarse durante años. Sin embargo, una operación de este tipo podría provocar una grave crisis regional y mundial. El cambio radical en Siria ha afectado tanto a los actores regionales como a la estructura de poder mundial. Aunque Estados Unidos apoya las acciones de Israel en Siria, países como China y Rusia siguen con atención estos acontecimientos. El colapso de Irán y la caída del gobierno de Assad podrían remodelar los antiguos lazos en Oriente Medio. Sin embargo, la serie de acciones militares que han cambiado el equilibrio estratégico en la región se han visto impulsadas por las intensas operaciones de la Fuerza Aérea Israelí en la frontera sirio-libanesa. Los bombardeos, que ocurren 2 veces al día, tienen como objetivo dañar gravemente las redes logísticas de Hezbolá e interrumpir sus operaciones transfronterizas. Los ataques se enfocan en las redes de túneles de Hezbolá, puntos clave cerca de los pasos fronterizos y depósitos de municiones y armas. Israel espera aumentar su fuerza militar y su capacidad de disuasión con estas acciones. La fragilidad del acuerdo de alto el fuego se ha visto aún más acentuada por estas operaciones israelíes. Según un oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI,
Las tensiones entre ambas partes aumentan cada día. Hezbolá está poniendo a prueba los límites con violaciones del alto el fuego y nosotros respondemos con ataques, afirmó. En estos contraataques, Israel ataca objetivos militares de Hezbolá, así como su infraestructura financiera y logística. Israel ha logrado reducir significativamente la capacidad militar de Hezbolá. En concreto, ha destruido el 66% de su arsenal de cohetes y misiles. Según datos de las FDI, sus sistemas de defensa antiaérea han interceptado el 91% de los 12.000 cohetes y misiles disparados contra Israel desde Líbano. Esta elevada tasa de intercepción se atribuye a la sofisticada estrategia militar de Israel y a su superior infraestructura tecnológica. El éxito de los sistemas de defensa antiaérea en la protección de la población civil queda demostrado por el hecho de que solo 12 cohetes causaron daños significativos. Además, que 900 cohetes hayan caído en zonas abiertas indica que se evitó una grave catástrofe humanitaria. La Fuerza Aérea Israelí utiliza una estrategia de objetivos específica en sus operaciones. Los puntos de tránsito estratégicos, los depósitos de armas, los cuarteles generales de mando y los sistemas de lanzamiento de cohetes de Hezbolá figuran entre los objetivos más importantes. La red de túneles del grupo, a lo largo de la frontera sirio-libanesa, también es objeto de bombardeos selectivos. Se sabe que estos túneles son fundamentales para la movilidad transfronteriza de los militantes de Hezbolá y para la entrega de armas. Los esfuerzos israelíes se dirigen contra las instalaciones militares de Hezbolá, así como contra sus dirigentes y su capacidad de resistencia. La capacidad de las FDI para actuar con rapidez se ha visto reforzada por los ataques selectivos contra la cúpula de Hezbolá. Además, la capacidad operativa del grupo se ha debilitado gravemente debido a la interrupción de los canales de comunicación internos y la falta de apoyo logístico. Otro aspecto destacable de las operaciones es su componente psicológico. Los persistentes ataques de Israel erosionan la confianza de la población civil libanesa en Hezbolá y ponen en duda la legitimidad de la organización en las zonas que controla. Esto pone en peligro la posición estratégica regional de Hezbolá y su influencia política interna. Altos cargos diplomáticos de Oriente Medio y Estados Unidos celebraron una serie de reuniones el sábado para debatir los esfuerzos por alcanzar un alto el fuego y un acuerdo sobre los rehenes en Gaza, así como los desafíos de la era post-Assad en Siria. Al parecer, el presidente egipcio Abd al-Fattah al-Sisi habló de los esfuerzos por lograr un alto el fuego con el asesor de seguridad nacional estadounidense, Jake Sullivan, y el enviado de Estados Unidos a Oriente Próximo, Brad McGurk. La declaración se produjo después de que el periódico Al-Akbar, afiliado a Hezbolá, citara a un funcionario egipcio no identificado que informaba que Israel se había opuesto a los nombres de algunos de los detenidos palestinos. Israel afirmó que jamás planeaba liberar a ciertos detenidos a cambio de los rehenes secuestrados el 7 de octubre de 2023. Entre los rehenes se encuentra Marwan Barghouti, un popular dirigente de Fatah. Barghouti cumple 5 cadenas perpetuas en una prisión israelí por su papel en la planificación de 3 atentados terroristas en los que murieron 5 israelíes durante la Segunda Intifada. Israel ha propuesto listas alternativas para los detenidos palestinos, incluidos los arrestados recientemente, lo que podría retrasar la redacción del acuerdo, según una fuente egipcia. La misma fuente añadió que Israel ha solicitado que algunos de los detenidos palestinos, por motivos de seguridad, sean enviados al extranjero en lugar de a Cisjordania o Gaza. Este punto podría ser aceptado por los mediadores como un compromiso para eliminar este nuevo obstáculo. El viernes por la noche, Jake Sullivan declaró al Canal 12 que los acontecimientos regionales, entre ellos el colapso del régimen de Assad, el alto el fuego con Hezbolá en el Líbano y el asesinato de dirigentes de Hamás por parte de Israel, brindaban una oportunidad para llegar a un acuerdo y liberar a los 100 presos retenidos en Gaza. Haciéndose eco de esta valoración, un alto funcionario israelí, que prefirió mantenerse anónimo, declaró al Canal 12 que Estados Unidos coincidía en que podría alcanzarse un acuerdo antes de finales de año. El secretario de Estado estadounidense,
Antony Blinken, se reunió en Jordania con ministros de Asuntos Exteriores y altos funcionarios de la Unión Europea y de las Naciones Unidas para tratar de alcanzar un consenso sobre la cuestión. Sin embargo, no se esperaba la asistencia de ningún representante sirio. Blinken afirmó que existía un amplio consenso entre los socios regionales de que el nuevo gobierno de Siria debía ser inclusivo, respetar los derechos de las mujeres y las minorías, rechazar el terrorismo y asegurar la destrucción de los arsenales de armas químicas heredados del régimen de Assad. Al finalizar su gira por 3 países de la región, tras visitar Irak y Jordania, Blinken se reunió el sábado con el enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen. En esta reunión, Blinken expresó su intención de hablar sobre los desafíos que enfrenta Siria y reafirmó su compromiso de trabajar juntos para apoyar una transición política liderada por los sirios, con un papel fundamental para las Naciones Unidas. Blinken destacó 2 puntos clave. Garantizar que las instituciones del Estado sirio no colapsen. Entregar ayuda humanitaria lo antes posible. Si podemos lograr esto, podría haber una nueva oportunidad para el pueblo sirio, concluyó. En una declaración final emitida tras las conversaciones en el puerto jordano de Aqaba, en el Mar Rojo, los ministros de Asuntos Exteriores de Jordania, Irak, Arabia Saudí, Egipto, Líbano, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Qatar afirmaron su compromiso de apoyar una transición pacífica en Siria, donde estén representadas todas las fuerzas políticas y sociales. Las fuerzas anti-Assad, lideradas por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, HTS, derrocaron al presidente Assad tras un ataque sorpresa el 8 de diciembre. HTS, una filial de la rama siria de Al-Qaeda y designada como organización terrorista por muchos gobiernos occidentales, ha intentado suavizar su retórica en los últimos tiempos. Gracias por seguirnos. Esperamos volver a verles en nuestros próximos videos. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.